Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esta vez ya queremos como dejar revisar ya lo que logramos hoy en el trabajo alrededor de Matemáticas 1 en cuanto a diferenciación logarítmica. Entonces este cuaderno hoy lo dejamos, revisar si el Opening Colab funciona para ver que los estudiantes puedan editarlo desde Google Colab, si hemos dejado suficientes hasta ahora algunas herramientas para poder que ellos puedan estudiar este tema. Entonces acá pues vemos de que sí, de que el vínculo a Google Colab funciona bien para que ellos a través de File puedan sacar una copia y guardarla en Drive a través de Save a Copy in Drive, Save a Copy in Drive. Y también el video de apoyo, pues ya tenemos uno en YouTube para orientar en este cuaderno. Y el vínculo al programa del curso de Matemáticas 1 también ya está, de tal manera que los estudiantes puedan ver qué se busca en este curso, el reconocimiento a ellos en este semestre que trabajamos muy duro y unas reflexiones sobre cómo mejorar la propuesta didáctica y pedagógica para la enseñanza de la matemática, que nos dice ChatGPT que para estructurar una propuesta pedagógica y didáctica centrada en mostrar la matemática como un lenguaje que ayuda a la comunicación científica y cotidiana, e integrar la enseñanza del inglés, el lenguaje Markdown, el lenguaje Python en los cuadernos Jupyter y adoptar un enfoque pedagógico de aula invertida y una metodología de clase basada en problemas ABP o basada en problemas o ABP, puede seguir los siguientes pasos. El primero es el diagnóstico de las necesidades de los estudiantes, realizar un análisis detallado de las necesidades y habilidades de los estudiantes en matemáticas, inglés y tecnología, identificar las áreas de dificultad y las áreas en las que los estudiantes muestran interés, así como definir objetivos, establecer los objetivos claros y alcanzables que integren el aprendizaje de matemáticas, inglés y tecnología. Los objetivos deben centrarse en la mejora de la comprensión de los conceptos matemáticos, desarrollar habilidades en inglés y fomentar la competencia en el uso de herramientas tecnológicas, así como el diseño de actividades y recursos. Se diseña actividades interactivas y colaborativas que permitan a los estudiantes explorar conceptos matemáticos a través del uso de cuadernos Jupyter, Python y Markdown, e incorporar lecturas y ejercicios en inglés relacionados con conceptos matemáticos para fortalecer el vocabulario y la comprensión del idioma, y utilizar recursos multimedia como videos y tutoriales en línea para apoyar el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Implementación de un enfoque pedagógico de aula invertida, una metodología basada en problemas o ABP, y una evaluación y retroalimentación en la que implementa un sistema de evaluación formativa que permita monitorear el progreso de los estudiantes de manera continua, proporcionando retroalimentación individualizada y oportunidades para la reflexión sobre el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, y una mejora continua que recopila la retroalimentación de los estudiantes y realiza ajustes en el plan de enseñanza según sea necesario, y mantente al tanto de las nuevas tecnologías y herramientas de matemáticas, tecnología y enseñanza de idioma para seguir mejorando la propuesta pedagógica y didáctica. Nos dice ChatGPT que al seguir estos pasos podrás estructurar una propuesta pedagógica y didáctica efectiva para que integre la enseñanza de la matemática, el inglés y la tecnología y promueva el aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades clave en los estudiantes de la licenciatura en matemática. Aquí tenemos ya para la llamada a ellos aleatoria. Aquí ya tenemos un esquema para el enfoque pedagógico de aula invertida que compara la educación, la traditional classroom con el flipped classroom, y el fomento a la lectura literaria ya también lo tenemos lleno. Este cuaderno está más completo ya. Y aquí el título de la clase, que es cómo determinar la derivada de una función que está definida con potencias de exponentes grandes o fraccionarios. Y entre los objetivos, además de que el estudiante aprenda a derivar funciones definidas de manera muy compleja, aprovechando las bondades del operador logaritmo, está también los objetivos de aprendizaje, en lo que tenemos como son el conocimiento teórico, en este caso los conceptos fundamentales de cálculo diferencial, en este caso fundamentales están el conocimiento de estas funciones, la función logarítmica,
las propiedades del operador derivada, capacidad de resolver ecuaciones diferenciales. Bueno, en este caso es capacidad de resolver, en este caso es de capacidad de calcular derivadas de funciones utilizando la función logaritmo, capacidad para determinar derivadas de funciones utilizando la función logaritmo, utilizando la función logaritmo o la función logarítmica. Otra es habilidad para derivar funciones complejas, sobre todo saber derivar por regla de la cadena. Comprensiones de límite de continuidad, no, en esta parte sí no trabajamos límites y continuidad, en esta parte no. La capacidad para aplicar teoremas del cálculo en problemas matemáticos, en este caso no nos presentaron ningún problema real en la parte de diferenciación logarítmica, no hemos encontrado hasta ahora. Habilidad para programación en Python, indicadores, capacidad para escribir y ejecutar scripts básicos en Python, en este caso la capacidad para graficar las funciones y su derivada y comparar las derivadas obtenidas con diferentes métodos para ver que efectivamente, a pesar de que estas derivadas son expresiones muy grandes para la diferenciación logarítmica, las respuestas van a ser muy grandes, poderlas comparar utilizando graficación en Python para ver bueno, y cuando las dos expresiones, así sean muy complejas, corresponden a una misma respuesta. Pues cuando los gráficos de esas derivadas sean iguales. Entonces vamos a tratar de hacerlo utilizando Python. Y el pensamiento computacional para capacidad para descomponer problemas complejos en sus problemas manejables. En este caso, cómo se utiliza el logaritmo para convertir una función compleja en una función simple para derivar. Entonces, en este caso es capacidad para disminuir la complejidad de un problema utilizando la definición, las propiedades de los logaritmos, las propiedades de los logaritmos y comprensión de la lógica detrás de las estructuras de control y la aplicación de la programación, capacidad para extraer conceptos matemáticos en soluciones programables y habilidad para identificar y aplicar patrones en la resolución de problemas, y también aplicación de las matemáticas en problemas reales, capacidad para modelar situaciones reales, utilizando funciones matemáticas, capacidad para implementar soluciones matemáticas con código Python para resolver problemas prácticos y comprensión de cómo interpretar los resultados obtenidos mediante simulaciones o cálculos computacionales, y uso de Python para la visualización de datos y resultados matemáticos, y capacidad para integrar conocimientos matemáticos y de programación en proyectos interdisciplinarios. Esos serían los indicadores para la dimensión de aplicación de matemáticas en problemas reales. Y tenemos también el cuestionario sobre cómo expresar una raíz como una potencia, sobre si sabe cómo utilizar el logaritmo o aplicar el logaritmo en una igualdad. Aquí le vamos a poner un poquitico más de espacio a esta implicación con un quad, backslash quad, y aquí también después de la flecha un backslash quad, y cómo también cómo transformar potencias en multiplicaciones, cómo transformar cocientes en restas, cómo transformar cocientes en restas con la función logaritmo o logarítmica, que en esta la respuesta es que en ella el logaritmo, aquí le ponemos logaritmo natural de un cociente de frac de a sobre b
es igual a el logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B. Y la última es cómo transformar multiplicaciones en sumas. Entonces, cómo transformar multiplicaciones en sumas con la función logarítmica. Bueno, pues es que esta propiedad nos dice, la respuesta está en que el logaritmo natural de un producto AB es el logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B. También tenemos grabaciones sobre el logaritmo, en esta pues en Búcaro, y tenemos los requisitos de saber las propiedades del logaritmo de un cociente, el logaritmo de un producto, el logaritmo de una potencia, y saberse la regla de la cadena y saberla utilizar. Y para el diseño de la clase tengo algunos problemas de aprendizaje. Bueno, pues hasta ahora posibles problemas de aprendizaje alrededor de diferenciación logarítmica. Bueno, habría que verlo en los estudiantes, a ver qué podemos encontrar. Hasta ahora no tenemos listas como de ellos. Y aquí queremos poner esta partecita al mapa conceptual con el que iniciamos todo. Entonces, este mapa conceptual, que casi siempre lo tengo aquí abajo, lo ponemos al inicio de la clase. Entonces, este mapa conceptual le damos X y lo llevamos para el inicio de la clase. El mapa conceptual por aquí, componente histórico epistemológico, y aquí le damos V. Entonces ya tenemos el mapa conceptual que nos presenta la diferenciación logarítmica, que está relacionado con las propiedades de los logaritmos y la diferenciación implícita y la regla de la cadena. En cuanto respecto a las propiedades del logaritmo, necesitamos logaritmo de un cociente, logaritmo de un producto y logaritmo de una potencia. Aquí le tenemos que poner logaritmo, y aquí logaritmo, nos quedó faltando una por aquí, entonces vamos a corregir logaritmo de una potencia. Y aquí logaritmo está el tema. Aplicando primero la función logaritmo y usando las propiedades, se puede simplificar el trabajo de derivar expresiones que incluyan productos, cocientes y potencias, y este método se llama diferenciación logarítmica. Aquí nos obtiene la derivada. Vamos a ponerle aquí derivada de la función, derivada de la función dada, la guardamos ahí, y ella así nos va a quedar como una función de Python, derivada de la función dada. Así después la podemos pasar como una función Landify, una función numérica con Landify. Entonces le decimos convierta esa función derivada, vamos la f' lambda como una función lambda de Python a través de la función Landify, en la que toma esa derivada con respecto a la función x. Creo que es que le digo primero la función y luego la variable independiente, y así él me convierte esa función en una función de Python, una función numérica de Python. Creo que es en ese orden. Vamos a ver. Bueno, dice que no. Entonces aquí le debemos de poner primero la variable independiente x y luego la derivada de la función de Simpi. Y ahora sí. Entonces primero, no olvide que primero para Landify es la variable independiente y luego la función simbólica de Python. Primero la variable independiente y luego la función simbólica de Python, que quiere convertir en función numérica de Python. Función simbólica de SymPy, que quiere convertirse en función lambda de Python. Bueno, entonces cuando ya la tenemos así, ya la podemos graficar. Para graficar esa derivada y compararla con la que halles y puedas mirar si lo que te dio está correcto. Entonces aquí le vamos a poner un programa para un script para graficar la función
dada y la derivada en un mismo plano y en el nuevo plano la derivada obtenida con otro método, y en un nuevo plano la derivada obtenida con otro método, es decir, no utilizando SymPy, sino por ejemplo haciéndolo a mano. Es como se hace esa graficación. Pues empiezas aquí, siempre empezamos importando NumPy, import numpy as np, luego import matplotlib.pyplot as plt para graficar, matplotlib para graficar y NumPy para guardar los datos de los valores, bueno, de los puntos y los valores de la función a graficar, y una estructura llamada ndArray, que es muy buena para vectores, muy rápida para el procesamiento de esos vectores. Así creamos el dominio común. Bueno, para estas funciones, como la vamos a conseguir para cuando y sea positivo, generalmente el dominio para estas funciones las define, bueno, pues para los valores en que hagan que esta función y sea positiva. Entonces uno diría, bueno, pues para cuando eso será positivo, como aquí está elevado al cuadrado, eso siempre va a dar positivo. Y si siempre tomamos valores x tal que 5x más 2 sea mayor o igual que 0, entonces la raíz siempre me va a dar mayor o igual que 0. Entonces este numerador lo puedo asociar, bueno, pues tengo que tener a quién, en qué dominio debo graficar. Entonces debo graficar en el dominio en el que 5x más 2 sea mayor o igual que 0, y en el que x, dado que este es positivo y este también, hacer que este sea también positivo. Entonces cuando x a la 3 más 1 sea positivo, entonces necesito cuando los valores para que 5x más 2 sea mayor que 0, mayor o igual que 0, y x a la 3 más 1 sea mayor estricto que 0. Entonces eso cómo lo hacemos, es cómo resolver sistemas de desigualdades con SymPy. Entonces le pedimos a ChatGPT, dame cómo resolver un sistema de inecuaciones con SymPy. ¿Y cuál sistema? Pues le pongo resolver 5x más 2 mayor o igual que 0. Esta es la primera ecuación del sistema. Entonces 5x más 2 mayor o igual GQ que 0, y la otra ecuación que es que x al cubo más 1 sea mayor que 0 estrictamente. Entonces dame cómo resolver el siguiente sistema. Aquí ponemos el siguiente sistema de inecuaciones, así porque necesitamos el dominio de graficación. Entonces él para cada función él te va a poder ayudar a hallar su dominio. Aquí ya tenemos el programa, el script de Python. Aquí lo copiamos y le decimos, bueno, entonces determinar el dominio de graficación. Entonces aquí le vamos a poner aquí en esta parte un script para determinar el dominio de graficación. Entonces bueno, pues lo pegamos y él nos dice, bueno, pues debes de graficar desde -2/5 hasta infinito. Entonces aquí llegamos dominio común np.arrange y le decimos que desde -2/5. Entonces pues le pones -2 dividido 5, queda como -0.4 hasta infinito. Póngale hasta 10 por ejemplo,
incrementos de 0.1. Ese sería un buen dominio para comparar la función derivada que obtengas gráficamente y compararla con la función original. Entonces, como queremos dos gráficos, bueno, hay una manera que ChatGPT nos ha entregado para hacer gráficos, arreglos matriciales. Por acá lo tenemos: enseñanza del cálculo, cálculo de Castle, NumPy, gráfica de función costo marginal. Creo que esta la pusimos gráfica de la función costo marginal y al lado la otra. Entonces creo que esta es una para hacer un gráfico así, un gráfico uno al lado del otro. Entonces, ¿cómo nos dice que se gráfica uno al lado del otro? Mira, con la función subplots. Entonces esta línea, crear una figura y ejes, entonces lo traemos, entonces decimos, bueno, pues creamos la figura y ejes, le ponemos figura y ejes con la función subplots, que aquí lo podemos crear, ya los creo, mire, ya creo los dos gráficos. Y luego en el primer sistema de ejes a x1 le da el gráfico, título y leyenda. Entonces aquí le da gráfico, el primer gráfico, control C, y lo traemos acá. Entonces el primer gráfico, ¿quién es para nosotros? Pues como es la función dada, también la debemos devolver una función de f' y tener la función. Entonces aquí tener a f también como función lambda. Entonces aquí f se llamaba, para nosotros es y, entonces la vamos a poner lambdify, variable independiente, y quién era la función. Así también la convertimos a f en una función numérica de Python. Y luego aquí, ¿a qué gráfico? Al dominio contra f de ese dominio. Entonces al dominio común contra f de ese dominio común. F de ese dominio común. Esa va a ser la función dada. Entonces esa es la función dada. Y esa va a ser entonces, lo que vamos a poner es la función dada, su derivada obtenida con SymPy y la derivada obtenida a mano. Entonces, título del primer gráfico es función y derivada en un mismo gráfico. El eje horizontal es la variable x, el eje vertical es la función, está la f y su derivada, entonces vamos a llamarlo simplemente y la leyenda y la cuadrícula con un alfa, una opacidad alfa de 0.4, 40%, y miren cómo nos queda bonito. Entonces aquí nos quedó ya la función, entonces nos quedó la función dada, y ahora queremos que en ese mismo gráfico también esté su derivada. Entonces aquí le ponemos control C, control V, y en ese mismo dominio aquí evaluamos el SNF f lambda, evalúan el dominio, y esa va a ser la derivada de la función dada. Esa va a ser en color rojo. Entonces aquí le vamos a poner red, y aquí le hacemos cambio de línea, enter, y aquí miren, ya nos queda la función y su derivada. Entonces miren que cuando la función iba creciendo, su derivada nos debe dar positiva. Entonces miren que aquí en este pedacitico, en el pedacitico inicial azul, es creciente. Entonces la derivada nos debe aparecer positiva. Miremos a ver aquí la función dada y la derivada de la función. La derivada de la función, vamos a ver aquí en la función, bueno, pongámosle el eje horizontal, y para ponerle el eje horizontal le damos a x1.set
h lines y le pongo y igual 0 desde el x min dado por el mínimo del dominio común y el x max dado por el máximo del dominio común. Es así, le damos una línea horizontal para que nos ayude a leer. Set lines, no tiene set lines, bueno, entonces sumémosle h lines o líneas horizontales. Entonces vamos a ponerle x1 lines, a ver si de pronto así, ahora sí. Entonces es simplemente no set lines sino h lines. Entonces aquí nos graficó la horizontal a nivel de 0 y vemos que la derivada por aquí nos dio negativa, la roja, y ahí la función debería ser decreciente, cuando en ese intervalo de aquí nos quedó un pedacito que me parece a mí como creciente y aquí decreciente. Aquí esta está creciente, entonces miren que cuando esta parte azul es creciente, la derivada está por encima del eje horizontal. Aquí ya la función azul es decreciente y la derivada está por debajo de la horizontal, es decir, es negativa. Para decir derivada negativa, función decreciente. Derivada negativa, función, la única que nos está correspondiendo es este pedacitico inicial. Pero el resto parece estar muy bien. Y ahora aquí a la derecha ponemos la función derivada que obtengas para ver si obtienes la misma en ese mismo dominio común. Entonces aquí la función derivada que obtengas, pues le decimos, ya cogemos otra vez aquí a el segundo gráfico, a x2, control C, le decimos grafique ya el segundo, pero aquí le ponemos control V, y ahí ya es para graficar del dominio común, contra la derivada f' obtenida a mano. Entonces f', la derivada 2, la segunda, o f'2, la que usted tenga. Esta sería una f'1 y esta sería una f'2, llamémoslo así. Entonces esta se llamará entonces derivada obtenida con otro método, derivada obtenida con otro método. Entonces, por ejemplo, si el estudiante lo hizo a mano y así lo va a graficar al lado derecho, entonces aquí le va a poner función segunda derivada y la va a comparar con la primera que está roja al lado derecho. Entonces aquí x sigue siendo la variable independiente x y y la variable dependiente leyenda y true, y con un alfa de opacidad de 0.3, más bajito. Entonces ahora sí, f'2, necesitamos a f'2, entonces nos dice, bueno, ¿dónde fue que obtuvimos f'2? Por aquí. Entonces vamos a ponerla, pues la que obtiene el estudiante en sus ejercicios. Aquí ponemos f'2, vamos así, f'2. ¿Y cómo se obtiene? Pues primero como función de SimPy, pues f'2, pero como función de SimPy. Entonces, y escribes todo esto que hay acá, toda esta función derivada que hay acá, y como esto siempre nos queda larguito, entonces nos dice, bueno, pues es un paréntesis por otro, y en el primer paréntesis que hay un cociente, entonces pones división de un cociente, y en el segundo paréntesis que hay una suma, entonces primero una suma, luego una resta, entonces primero una suma, luego una resta. El primer sumando 2 sobre x, 2 dividido x. El segundo sumando 5 sobre 2 por 5x más 2, 5 sobre 2 por 5x más 2. Entonces eso me queda 5 dividido paréntesis 2 por 5x más 2
5 por x más 2. Y luego menos 3 por 3, 9, 9x2. Entonces aquí le ponemos un cociente. Entonces un cociente, aquí le ponemos un cociente de, entonces aquí me queda 9x2, 9 por x a la 2 sobre x a la 3, x a la 3 más 1 sobre x a la 3 más 1. Ya nos queda entonces. Y este primero sí lo tenemos que poner, es que esas derivadas obtenidas con el método de diferenciación logarítmica quedan en general muy grandes. Por eso es que genero este instrumento de comparación de lo que obtienes con la derivada obtenida computacionalmente, con SymPy, para ver si te da igual. Y aquí le queda, entre paréntesis, le queda la raíz, entonces aquí le ponemos la raíz 1 dividido 2 elevado a lo medio de 5x más 2, 5x más 2, que en Python ese 5x es 5 por x, 5 asterisco, y dividido, ¿por quién va a dividir? Pues por el cubo de x a la 3 más 1, de x a la 3 más 1. Bueno, entonces ahora sí, esa sería nuestra la función f'2 con SymPy. Ahora f'2 pero lambda, pues cómo se obtiene con lambdify, variable independiente de x, y f' SymPy para convertirla en f'2 lambda. Entonces ahora sí ya tenemos esa, y cuando ya tenemos eso podemos decirle que nos grafique ahora sí a f'2 lambda evaluado en el dominio común, Entonces ya le decimos que grafique, y mire que, bueno, aquí nos dice segunda derivada. Vamos a ver, aquí tenemos, en este título tenemos que terminar aquí. Esta es la segunda derivada, termina en comillas simples, y ahora sí, y miren que las derivadas se parecen, tienen su forma igualita. Entonces uno dice, bueno, entonces las dos derivadas son iguales, porque miren que tienen su gráfico igual, en el mismo dominio tienen el mismo gráfico, coinciden. Y miren que el valor en 2 sigue siendo, el de la derivada sigue siendo negativo, miren que tan bonito, y una tendencia hacia cero de la función derivada, para x muy grandes, a medida que x se tiende a la derecha o tiende a infinito. Entonces uno diría, bueno, entonces la conclusión es que la derivada que obtienes es correcta, porque obtienes una derivada igualita a la derivada obtenida con SymPy. Entonces la que obtuvimos es correcta. Entonces este elemento, para verificar, yo lo corto de aquí y lo bajo a la parte de verificación. Entonces le digo al estudiante que después de que obtenga esa derivada, le pongo aquí v, le digo, este es el elemento de verificación gráfica de que el proceso de diferenciación logarítmica que hiciste está correcto. Este es un instrumento de verificación gráfica de que la derivada obtenida es correcta, porque los gráficos de la derivada con SymPy, con la máquina, se parecen a los que obtuviste a mano. Es un proceso larguito, pero que tengas el instrumento para poder verificar. Control S y ya te actualizo en la red. Ya te dejo hasta ahí un cuaderno que tiene ya los ejercicios de entrenamiento con ese instrumento de verificación, como calculador derivadas, un punto con la calculadora Casio, y tiene las tareas 1 de lectura, 2 de realización de ejercicios, bueno, tarea 2 tengo que actualizarla porque es desde grupo de estudiantes, es matemáticas 1,
matemáticas 1, ya no es Purcell sino Lina Grajales, Grajales, que es matemáticas 1 para ciencias económicas, y la página para los ejercicios la página para los ejercicios es la página 348 y son 12 ejercicios y se le asignan 10 y son para solo solución. Eso sería la tarea 2, entonces aquí sería tarea 2, solución de problemas sin argumentación. Aquí le ponemos triple comillas dobles para que me permita hacer cambios de línea en estos comentarios para los estudiantes. Y aquí sigue la tarea 3, que también es para matemáticas 1, página 348, y se le asigna 10 ejercicios, pero en los que hay que hacer descripción y justificación, descripción o justificación de cada paso. Solución de problemas, aquí le ponemos describiendo, que le ponemos doble comillas simples para que me permita los cambios de libro en línea en los comentarios, describiendo o justificando cada paso. Entonces así en el cuaderno encuentras todas las tareas, todos los ejercicios de entrenamiento ordenaditas. Sí, yo aquí le pongo el np.sort, que es ordenar, y aquí le decimos / enter para cambio de línea, aquí cerramos el paréntesis para lo que quiero que ordene, y mire que me entrega la asignación del menor al mayor asignado por estudiante. Entonces así ya tienen las 3 tareas organizadas, tarea 2 de solución de problemas, tarea 3 de lectura, tarea 1 de lectura, y tiene ejercicios de entrenamiento y cómo hacerlo con la calculadora. Entonces tenemos una gran gama, un gran servicio de clase para aprender logaritmo de diferenciación por el método en el que se utiliza la función logaritmo o diferenciación logarítmica. Y muchas gracias.